Vamos a dar inicio a nuestro webinar sobre lectura crítica en el marco de las pruebas Saber 2022. Hoy nos acompaña nuestra experta Juliana Salas Pérez. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida desde la Vicerrectoría General Académica de la Subdirección de Evaluación Educativa. Tenemos el gusto de presentar hoy nuestro webinar alrededor de las pruebas de lectura crítica en el marco de las pruebas Saber Pro. Hoy nos acompaña nuestra experta Juliana Salas Pérez. Juliana es magíster en educación, docente de universidades en temas relacionados con evaluación educativa y el fortalecimiento de estrategias en el sector educativo. Asesora del Ministerio de Educación Nacional en temas de calidad educativa. Además, es profesional del IFEX con experiencia en construcción de pruebas en competencias ciudadanas, lectura crítica y también en comunicación escrita. Además, en temas también relacionados con la difusión de los resultados de las pruebas Saber. En este encuentro, pues, la doctora Juliana compartirá todo lo que tiene que ver con el módulo de lectura crítica, tipos de preguntas, ejemplos. Va a ser un encuentro interactivo en el que ustedes van a participar activamente de los ejercicios que aquí desarrollaremos en el marco de este módulo genérico. Agradecemos su participación en el espacio de preguntas. En él van a encontrar también el formulario de Forms para que registren su asistencia. Sin más, le doy paso a la doctora Juliana. Bienvenida, doctora, y el público es todo suyo. Bueno, Claudia, muchas gracias. A todas las personas que se encuentran esta tarde, muchas gracias, Claudia. ¿Me haces un favor? ¿Me confirmas que escuche bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, doctora. Es que se congeló tu pantalla y me angustié. Entonces, bueno. Buena tarde para todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por el espacio. Pues estamos acá precisamente con un interés general y es presentarles información general sobre una prueba que ustedes van a estar presentando próximamente. ¿Sí? El objetivo de estos espacios es que ustedes conozcan más de la prueba, que ustedes se acerquen, que ustedes atiendan dudas, que si tienen preguntas, pues con mucho gusto para eso estamos acá, que profundicemos y sobre todo una invitación especial es a que ya que estamos acá en este espacio que nos comprometimos a estar a las 5:30 de la tarde, pues le saquemos el mayor provecho. Por eso, pues como lo decía Claudia previamente, esto no es un espacio en el cual yo voy a hablar 2 horas y media, sino que la idea es que haya interacción a través de las herramientas virtuales que tenemos y que esa interacción les permita a ustedes pues ir practicando, ¿sí? Ir conociendo, ir acercándose, ir teniendo mayor detalle, teniendo mayor acercamiento a lo que va a hacer esta prueba, sea Saber Pro o Saber TIT. Entonces, el mensaje inicial es, ya estamos acá, saquémosle el máximo de provecho a esto y por lo tanto pues interactuamos, ¿sí? Cada una de las preguntas, cada uno de los ejercicios están propuestos para ustedes, ¿sí? Entonces, saquémosle provecho. Bien, no voy a dar más preámbulo al tema. Entonces, como lo acaba de mencionar Claudia, en este espacio lo que vamos a hacer es profundizar en la prueba de lectura crítica, ¿sí? Pero antes, entonces, vamos a hacer 2, 3 preguntitas que nos van a permitir conocer un poco quiénes están al otro lado. Asimismo, pues yo profundizaré más de información según la carrera, según el examen que ustedes vayan a presentar. Entonces, le voy a pedir a Claudia, si eres tan amable, me ayudas en el chat a compartir y a las personas que nos están acompañando. Ingresemos a Mentimeter y el código lo pueden hacer a través de su celular y el código que tenemos para la actividad de hoy es 33 26 27 12. Entonces, cuando ingresemos allí, la primera pregunta que les va a aparecer a ustedes es esta: ¿cuál carrera estudias? Yo creo que todas las personas que estén en este momento conectadas, pues se animen y empecemos a hacer uso de esto. Entonces, cuéntenos, por favor, quién está del otro lado, qué carrera está estudiando. Aquí está el código nuevamente. 33
26 27 12. Ingresemos, por favor, y respondemos esta pregunta súper sencilla. ¿Cuál carrera estudias? Tenemos cerca de 30 estudiantes, entonces asistentes, entonces cuéntenos, por favor, ¿qué carrera están estudiando? Bien, alguien por la rama de educación habla de licenciatura en educación, educación infantil, trabajo social. Bien, muchas gracias. Queremos saber quién más del otro lado. Administración de empresas. Hay más personas de trabajo social, muy bien. Más personas de licenciatura en educación. Contaduría pública, bueno, hay más personas que se están uniendo de trabajo social, licenciatura en educación, contaduría pública. La idea nuevamente es que estas primeras preguntas son para que ustedes conozcan bien la herramienta, la empezamos a utilizar entre todos y pues vamos cogiendo aquí el ritmo. Muchas gracias a ustedes por permitir hacer parte de esta dinámica. Gracias por aceptar esa invitación y gracias por responder del otro lado. Miren qué interesante, se sigue moviendo, licenciatura en educación infantil. Bueno, hay psicología, listo. Van llegando más personas, bienvenidos y bienvenidas. Entonces vamos a ver acá un poco los objetivos, lo que vamos a abordar esta noche. Lo primero es conocer las generalidades de los exámenes Saber TIT y Saber Pro. Ya este es el cuarto webinar que desarrollamos, pues que desarrollo personalmente. Entonces vamos a ir de pronto avanzando un poco de manera más ágil las generalidades de los exámenes Saber TIT y Saber Pro. Sin embargo, y aquí quiero ser muy clara, existe un chat que tenemos a través del Teams. Por favor, si ustedes quieren que yo repita, que aclare, que refuerce algo, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna observación a través del chat, con mucho gusto, envíen la pregunta a través del chat y estamos atentos a las preguntas que ustedes nos hagan para atender. Si ustedes quieren que profundicemos algo más en las generalidades del examen Saber TIT y Saber Pro. El segundo objetivo es identificar los aprendizajes que evalúa específicamente la prueba de lectura crítica, tanto para el examen Saber Pro como para el examen Saber TIT. El tercer objetivo va a ser que vamos a responder algunas preguntas que han sido lideradas por el ICFES de la prueba de lectura crítica. Y finalmente vamos a ver unos tips para responder a la prueba de lectura crítica. ¿Listo? Sin embargo, aquí hay que dar una claridad y es el tip más importante que podemos tener para la prueba de lectura crítica y para todas las pruebas es practicar, ¿sí? Practicar, ejercitamos. ¿Cómo fortalecemos la lectura crítica? Leyendo, ¿sí? ¿Cómo fortalecemos nuestros músculos? Haciendo ejercicio. Es así de sencillo, ¿sí? Pero hay ciertas orientaciones que nos pueden ayudar y que hoy quiero compartirles a ustedes. Entonces, estos son los objetivos que vamos a desarrollar esta tarde. Una pregunta adicional para conocer un poco, creo que todas las personas que respondieron van a presentar el examen Saber Pro. Miren ya cómo se ha ampliado, aparecen, hay personas también de comunicación social. Bien. Creo que todos, pero por favor indíquenme si estoy en un error, todos van a presentar el examen Saber Pro. Pero para ello, por favor, ayúdenme con esta pregunta. ¿Cuál examen vas a presentar? ¿Saber Pro o Saber TIT? Súper fácil la pregunta, les pido que rápidamente vamos respondiendo y vamos agilizando. Hay una cosa, tenemos 40 personas conectadas y de esas 49 personas tenemos respuesta. Por favor, ánimo y empecemos a trabajar aquí en las preguntas que tenemos. Bien. Entonces, comentarles un poco, porque, digamos, de manera general me pregunta y es, pues, ¿por qué existen esas pruebas? ¿Por qué tengo que volver a presentar la prueba? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? Entonces, hay algunas razones generales. La principal de esto es que en Colombia, instituciones privadas y públicas ofrecen el servicio de educación, pero por ley, la Ley General de Educación establece que el Ministerio de Educación debe identificar o debe regular e identificar que quienes prestan ese servicio educativo pues tengan calidad en el servicio que están prestando. Por esa razón, una de las maneras de medir la calidad educativa en el país y de ver que se están alcanzando objetivos son a través de unos exámenes, los exámenes de estado que denominan también. Entonces,
Para educación media está el examen Saber 11. Todos ustedes, todos nosotros presentamos el examen Saber 11. Para educación superior, dependiendo el nivel de formación, si se estudian carreras técnicas o tecnológicas, se presenta el examen Saber TIT. Y si se estudian, si se está estudiando carreras profesionales, se presenta el examen Saber Pro. Pero lo que quiero aquí que tengamos en cuenta es, pues, que cada nivel ha sido evaluado, ¿sí? Y aquí nos van a brindar una información de cómo hemos ido avanzando en nuestros aprendizajes, qué ha pasado con nosotros. Entonces, como tal, los objetivos de las pruebas, sea Saber TIT o sea Saber Pro, son 3 objetivos que ustedes los están viendo en pantalla. Estos objetivos, el primero es comprobar el grado de desarrollo de la competencia de los estudiantes, porque están evaluando a uno por uno de los estudiantes, todos los estudiantes del país, cuando están a punto de graduarse, como técnicos, como tecnólogos, como profesionales, deben presentar el examen y a cada uno le van a llegar unos resultados. Entonces, ese es el primer objetivo, que se identifique cómo están esas competencias o esos aprendizajes en cada uno de los estudiantes. El segundo objetivo es producir indicadores de valor agregado. ¿Qué significa esto de valor agregado? Hace referencia a ese valor en cuanto al desarrollo de sus aprendizajes que le dio su institución de educación superior, ¿sí? Que tanto le apoyó a lo largo de su proceso de formación el desarrollo de algunas competencias en su universidad. ¿Listo? Entonces, ese es el valor agregado que le da su universidad, su institución de educación superior. Y lo tercero, entonces para esto, pues hay unos informes que se presentan por sede, por programa o por institución, ¿sí? A la universidad se le entrega su informe, al programa que usted está cursando se le entrega su informe. Y finalmente, el tercer objetivo es servir de fuente de información para construir indicadores de evaluación de la calidad educativa. Gracias a esto, el país sabe que hay, por ejemplo, algunas regiones, algunos departamentos, algunos programas educativos que deben fortalecer más unos aprendizajes que otros. Entonces, miren ustedes que son varios los objetivos. Y aquí quiero hacer, digamos, una persona muy cercana que me dice es que el examen Saber Pro a mí no me sirve para nada, ¿sí? Eso es para la universidad. Entonces, pues aquí la reflexión un poco es, pues, un momentico, porque es que le van a dar a usted resultados. Su universidad no va a ser la que le da mañana va a convocatoria, un posgrado. Es usted con los resultados. Y ahorita vamos a hablar un poco de en dónde están resultados, para qué les están siendo útiles, además de decirle a usted, pues, cómo están sus aprendizajes. Bien, algunas personas dicen que Saber 11 le fue útil para ingresar a la universidad. Efectivamente, es un requisito, por supuesto. Miren, hay una persona que nos dice que el mejor puntaje fue el de lectura crítica y competencias. No sé qué competencias, debe ser competencias ciudadanas, pero esta persona se acuerda cuál fue ese mejor puntaje. Bien interesante. Bueno, miren aquí otras personas nos dice para obtener becas para estudiar en universidad privada. Bien, en universidad privada, sí. Y para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, miren ustedes que efectivamente, qué bueno que ustedes traen aquí algunos aspectos por los cuales le fueron útiles Saber 11, ¿sí? Me voy a quedar en este momento con este para fortalecer los procesos de aprendizaje. Entonces, aquí una invitación también a que recordemos un poco cuáles fueron esos resultados en Saber 11 y sobre eso digamos, bueno, en lectura crítica, en Saber 11 mis resultados fueron tanto, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser mi proyección para Saber Pro? ¿Sí? Obviamente, pues uno dice, después de 5 años de estudio, después de trabajar, después de revisar, después de fortalecer mis competencias, estudiar, desempeñarme laboralmente, probablemente, ¿qué esperaría yo? Que esos resultados, pues, efectivamente sean mejores, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que la idea es precisamente que esos resultados me vayan sirviendo para
ver cómo yo voy evolucionando en mis aprendizajes. ¿Listo? Bueno, esto ya lo había mencionado. Este examen Saber Pro pues evalúa a todos los estudiantes que están próximos a graduarse en carreras profesionales. Es obligatorio para todos los estudiantes próximos para poder graduarse, ¿sí? Para todos los estudiantes en educación superior en el país. Bien, y comentar un poco de la estructura. En este examen Saber Pro hay 2 sesiones. La primera sesión evalúa 5 módulos que se denominan módulos genéricos o de competencias genéricas. Internacionalmente, la OCDE, por ejemplo, define estas competencias como competencias para la vida, ¿sí? La lectura crítica, las necesitamos, bueno, la lectura crítica, el razonamiento cuantitativo, lo necesitamos en el día a día, sea cual sea nuestra función, si queremos seguir estudiando, si estamos montando un emprendimiento, si debemos llevar unos cálculos, debemos tener un razonamiento, una proyección, debemos hacer una revisión de material y ser críticos en ese material. Entonces, en ese sentido, se han denominado también competencias para la vida. Entonces, estas primera parte son módulos genéricos, ya vamos a ver un poquito sobre esto, y también van a presentar unas 17 preguntas que son de preguntas que les van a permitir conocer respecto a sus características socioeconómicas, ingresos familiares, bienes, si en su casa tienen un vehículo, si tienen lavadora, bueno, hay diferentes preguntas allí que les permite caracterizar cómo es es su contexto socioeconómico. ¿Listo? Y por otro lado, pues comentar que puede que su universidad los haya inscrito para que ustedes presenten módulos específicos que evalúan o indagan respecto a aprendizajes específicos de su carrera. Por ejemplo, para las personas que están participando y que dijeron que estudiaban licenciatura, hay 3 módulos, está formar, está enseñar y está evaluar. Son 3 específicos para las personas que estudian las licenciaturas. Entonces, en ese sentido, esos módulos depende, la universidad inscribe a sus estudiantes, es la universidad quien decide si sus estudiantes presentan o no esos módulos. Entonces, indaguen en su universidad si ustedes presentan módulos específicos. Si es así, pues van a tener más tiempo y más preguntas para presentar. Si únicamente presentan estos 5 módulos, pues entonces lo que van a tener de ustedes, voy a saltarme aquí un poco a Saber Pro, lo que van a tener de ustedes es estructura. En total, 161 preguntas para responder en 4 horas y 20 minutos. Ustedes ven en pantalla la cantidad de preguntas. Y si bien uno hace un cálculo rápido de cuánto tiempo tengo para responder cada una de las preguntas, pues 161 preguntas en 4 horas y 20 minutos, pues digamos que no es un cálculo tan exacto. Porque para comunicación escrita, por ejemplo, es más o menos media hora lo que se tiene definido que tarda un estudiante para producir su escrito. Es una pregunta ya más amplia. Para lectura crítica, por ejemplo, las lecturas son extensas, ¿sí? Son 4 o 5 párrafos, bueno, en algunas ocasiones es un gráfico y exige mucho detalle y exige mucho tiempo de su parte para que usted lea y comprenda muy bien el texto y responda a generalmente 2 o 3 preguntas que le dan por cada uno de los textos, ¿sí? Entonces, aquí también puede que usted gaste o tome un poco más de minuto y medio para responder a la pregunta. Pero nuevamente, la práctica hace al maestro. Entonces, la idea es pues que en este tiempo que nos quede, que nos vamos a ir acercando y preparando para este examen y para obtener que nos vaya mejor, pues mejor estar preparados a llegar ahí como sin preparación o sin un trabajo previo. Pues bueno, ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, el objetivo de hoy es que ahondaremos en lo que es lectura crítica. Bien, y pues esto es más informativo bueno, en dónde se está utilizando estos resultados del examen Saber Pro, ¿sí? Eso, o sea, además de decirme mis competencias y que debo fortalecer,
¿Qué más? El de 11 era clarísimo, me ayudaba o me servía para ingresar a la universidad. Pero este de Pro, ¿para qué? Entonces, aquí les traigo dos ejemplos de algunas instituciones que están requiriendo, o no requieren, discúlpenme, que dan unos puntajes adicionales cuando usted está concursando por un cargo, ¿sí? Tal es el caso del concurso de méritos de selección de docentes. Estos concursos pues son regulados por la Comisión Nacional del Servicio Civil y miren ustedes que si usted tiene una educación, si usted ha cursado especialización, maestría o doctorado, miren ustedes los puntos adicional de áreas en la educación, pues a usted le dan un puntaje, ¿sí? Si usted tiene un doctorado en áreas que no son de educación, por ejemplo, le dan 5 puntos adicionales. Pero si usted ha presentado el examen Saber Pro y usted tiene un puntaje que está por encima del 80% de los puntajes del resto de la población, que es lo mismo del percentil mayor a 80, le van a dar 20 puntos. Entonces, miren ustedes la relevancia que se le está dando en este concurso a los resultados del examen Saber Pro. Más importante incluso que tener un doctorado en un área que no sea relacionada para educación. Otro ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional hizo un concurso para proveer ciertos profesionales y miren ustedes que viene aquí los resultados del examen Saber Pro. Entonces, si se encuentran los quintiles superiores, usted va a tener un puntaje de 25, ¿sí? 25 puntos adicionales a el puntaje que usted previamente se haya sacado, pues que haya obtenido en este concurso, ¿sí? Entonces, miren que esto les da ventajas sobre el resto de concursantes, ¿sí? Si usted tiene un buen puntaje. Otros ejemplos. Algunas universidades han definido unos puntajes mínimos para poder graduarse, ¿sí? Esta universidad, no voy a dar el nombre, pero esta universidad, por ejemplo, dice que en su reglamentación particular establece un puntaje mínimo del puntaje global definido por el instituto. Perdón, el puntaje mínimo para graduarse será el promedio nacional del puntaje global. Entonces, si a nivel nacional el promedio de todos los estudiantes fue 250, si hay algún estudiante que en esa universidad obtiene menos de 250, no lo dejan graduar, ¿sí? Es otro uso que se le está dando a esa evaluación. Y pues invitarlos previamente alguna de ustedes, alguna persona que se compartió con nosotros, mencionó que el puntaje de Saber 11 le había servido para obtener beneficios y estudiar en una universidad privada, ¿sí? Entonces, quería compartirles también que en el ICETEX encontramos un espacio que dice Mejores Saber Pro, y generar unos montos y unos estímulos para que se generen, pues para los estudiantes que están obteniendo los puntajes más altos en el examen Saber Pro. Y esto para incentivar que continúen su proceso académico en estudios de posgrado. Entonces, también aquí hay otra opción. Digamos que la búsqueda es amplia, uno cada vez que va indagando en qué se puede trabajar o en qué uso se le da a los exámenes Saber Pro, a los resultados se encuentran más y más cosas. Entonces, esto es como también para identificar qué está ocurriendo en el país con ese uso, con esos resultados. Y pues también un mensaje claro que les quiero dejar en el tema es invitarlos a tomar este examen con responsabilidad. Igual nos toca presentar, ¿sí? Igual el día del examen vamos a estar todos nosotros presentando ese examen. Pero pues la idea es pues aprovechar el espacio y tomarlo con seriedad. Si lo vamos a hacer, pues hagámoslo bien, ¿sí? Es la invitación y el mensaje que les quisiera dejar. Entonces, con esta introducción, este preámbulo, esta invitación, comentándoles esas generalidades del examen Saber Pro, a continuación, entonces ya quiero que nos adentremos en la prueba de lectura crítica, ¿sí? Esta prueba de lectura crítica también se aplicó a Saber 11, pero entonces aquí lo que quiero hacer es una pregunta. Ustedes saben que los van a evaluar en lectura crítica, pero si pensamos en el día a día, ¿sí? ¿En dónde, en qué actividades en su vida usted ha identificado que tener buenas competencias en lectura crítica es importante?
¿sí? Pensemos un momento en el día a día. Cuando identificamos que tener buenas competencias en lectura crítica es importante. Entonces, ¿en qué situaciones de su día a día, de su vida, en cuáles actividades de tu vida identificas la importancia de las competencias en lectura crítica? Acá ya Bueno, aquí apareció nos una dicen a de leer 43. noticias. No, sí, mira que sí. Estamos como muy aceleradas, Claudia, pero la idea es que toca coger aquí el ritmo porque ya en las preguntas, en los ejercicios de enseguida. Bien, Tenemos muchas gracias. 43 respuestas en ese Mentimeter y solo tenemos 2 por ahora. Bien. Gracias a las personas que del otro lado están respondiendo. De verdad, para nosotros es importante conocer estos elementos. Entonces, mire lo que nos dicen algunos de sus compañeros. Nos dicen a leer noticias, ¿sí? Otra persona dice, permite analizar, comprender e identificar contextos, actores y demás generalidades de una situación. Muchas gracias. Yo considero que debemos hacer una lectura crítica de nuestro entorno para aprender más de nuestra realidad. Perfecto. Muchas gracias a las personas que nos dieron respuesta. Y bueno, la pregunta es, ¿en cuáles actividades de tu vida has identificado la importancia de las competencias en lectura crítica? Les voy a dar 2 ejemplos así puntualitos que a todos nos ha pasado y que muchas veces miramos atrás y decimos, Dios mío, es que yo no leí bien. Un contrato. Cuando nos vamos a trabajar, cuando nos graduamos como profesionales, o muchos de ustedes ya están graduados, y uno en la búsqueda de trabajo y ¡prum! Su trabajo salió, entonces firma el contrato. Y ese contrato es un documento súper extenso, tiene la letra de un tamaño, tiene cláusulas, tiene parágrafos, tiene esto, tiene aquello. Y usted en últimas tan contento que usted lee rápidamente y firma, ¿sí? Y posteriormente uno está diciendo, uy, pero ¿cómo así? Yo tenía que hacer ese pago de mi salario, uy, ¿cómo así? Yo tenía además que presentar esto, eran los 2 primeros días de cada mes, uy, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces, miren que aquí hay un ejemplo de lectura crítica, muchas veces, ¿sí? Pasamos tan rápido, pasamos por alto, no estamos acostumbrados, ¿sí? Y comprometidos con nosotros mismos, más allá que la costumbre es comprometidos con nosotros mismos, de realizar una lectura atenta, de fijarnos en los detalles, qué dice esta palabra, qué significa esta palabra en la oración, qué significa este párrafo en todo ese texto tan amplio. ¿Sí? Yo qué puedo asumir de este texto que me está diciendo que yo debo cumplir con qué obligaciones, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo clarísimo que nos ocurre a todos y en donde la lectura crítica es clave para el trabajo que vamos a desempeñar. Y a todos, además, nos va a ocurrir. Y los otros es cuando recibimos folletos, ¿sí? Folletos informativos, porque ya vamos a ver los tipos de textos, pero pues la lectura no la hacemos únicamente de textos continuos, sino que hay infografías, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una infografía clave es la de un medicamento. Tenemos que suministrar un medicamento o tenemos que suministrar a nosotros mismos un medicamento y saca uno ese documento de uno rápido con el dolor, con el malestar, con el afán que uno tiene, uno como rápido y después uno mira, no, es que tenía que hacer esto, es que tenía que hacer aquello, es que eran las noches, es que no sé qué. Y no lee la parte de preparación, no mira el esquema, no sabe cómo, no comprende muchas veces cómo se destapa las cosas. Me ocurrió hace poco con un inhalador, ¿sí? Ahora los inhaladores son nuevos, son distintas la forma y la manera como yo decía, no tengo una comprensión crítica de este documento que me dice cómo destapo, era solo destapar el inhalador, pero no la tenía, ¿sí? Entonces, la lectura crítica la hacemos a diario, ¿sí? Aquí alguien nos dijo para leer noticias, listo, miren, aquí han aparecido otros. En el ambiente laboral, análisis de textos de la empresa, muy bien. Análisis de piezas gráficas con información referente a una temática. Y bien, otra persona habla de la importancia de la lectura crítica en el día a día. Entonces, aquí la invitación también es a un compromiso,
de nosotros con nosotros mismos respecto a lo que leemos. ¿Listo? Bien. Esta prueba de lectura crítica que evalúa las capacidades que tiene el estudiante o el evaluado de entender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana, en la vida cotidiana o en ámbitos académicos no especializados. Y no son especializados pues porque las lecturas que ponen, si bien son de unas temáticas específicas, pues no son lecturas, digamos, pensadas para con un nivel de profundidad en el tema, ¿sí? Son lecturas más como de abordaje general. El propósito de esta prueba es establecer si un estudiante cuenta con una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente al texto. Así no tengamos ese conocimiento previo frente a esa temática que nos la están presentando, ¿sí? Entonces, es otro elemento que debemos tener claro. ¿Qué temas voy repasando? ¿Qué temas voy leyendo? No, la lectura, el texto me va a dar la información. ¿Listo? Rápidamente voy a compartirles un video de qué evalúa esta prueba. Prueba de lectura crítica evalúa las competencias necesarias para entender, interpretar y analizar textos que leemos en nuestra vida diaria y en espacios académicos no especializados. Esto se logra a través de dos tipos de textos: los textos continuos y los textos discontinuos. Los textos continuos son aquellos que se leen de corrido y se dividen en literarios, como cuentos y novelas, entre otros; informativos, como ensayos y noticias; y filosóficos. Los textos discontinuos no se leen de corrido y se dividen en literarios, como los cómics, e informativos, como las infografías. Cada texto de la prueba tiene máximo 500 palabras y entre 1 y 6 preguntas de selección múltiple con única respuesta asociada. La prueba tiene un total de 40 preguntas que nos permiten medir las siguientes competencias. La primera competencia es la capacidad del estudiante para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. En otras palabras, poder comprender el significado de palabras, frases y oraciones que aparecen en el texto. Sin esta competencia, no es posible contar con las dos siguientes. La segunda competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un contenido global. Es decir, la capacidad de entender cómo las frases, oraciones y párrafos se relacionan entre sí para dar forma a diferentes tipos de texto y sus respectivas partes. Sin esta segunda competencia, no es posible desarrollar la siguiente. La tercera competencia consiste en la capacidad para reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Puesto de otra manera, es poder tener una perspectiva crítica frente a un texto para evaluar argumentos, hacer deducciones, reconocer estrategias retóricas, entre otros. Esta competencia evalúa la lectura crítica como tal y no puede darse sin las dos anteriores. Dependiendo del desarrollo de estas competencias, un estudiante puede ubicarse en uno de 4 niveles de desempeño. Bueno, vamos a dejar aquí entonces. Esto ya hace parte de ya la evaluación. A partir de los resultados que ustedes tienen, pues los van a ubicar en un nivel de desempeño. Entonces aquí como nos interesa es conocer acerca de qué evalúa esta prueba de lectura crítica. Entonces miren ustedes, aquí está un resumen de lo que acabamos de ver en el video. ¿Sí? Son 3 competencias que se evalúan. Primero, que usted identifica y entienda los contenidos locales que conforman un texto, que usted comprenda cómo se articulan las partes de un texto para dar un sentido global y que usted reflexione, o como lo acaba de decir el video, haga una lectura crítica. Ven ustedes unos porcentajes aquí en gris. Esos porcentajes corresponden al número de preguntas que ustedes responden de cada una de esas competencias. ¿Listo? Entonces, la que mayor porcentaje, mayor número de preguntas, recuerden que son 35 preguntas. Entonces, más o menos son 14 preguntas de comprende cómo se articulan las partes de un texto.
7 preguntas de identifica y entiende los contenidos locales de un texto y el resto es de la lectura crítica, ¿sí? Así es como se organiza. Y bueno, también nos decían un poco respecto a los tipos de texto que utilizan, ¿sí? Pues estamos generalmente acostumbrados a que los textos son continuos, ¿sí? Es decir, textos que van de corrido, textos tipo novelas, cuentos, ensayos, columnas y demás. Entonces, ven ustedes acá el porcentaje en cada caso. Pero también miren ustedes que de caricaturas vamos a encontrar sí o sí al menos una pregunta, 1 o 2 preguntas en nuestro examen y al menos vamos a encontrar 2 preguntas, 2 o 3 preguntas de, con infografías, con tablas, con diagramas, con avisos publicitarios. Entonces, este va a ser nuestro examen. Vamos a tener algunas preguntas con caricaturas, algunas preguntas con infografías, tablas o diagramas, algunas preguntas con textos informativos como ensayos, crónicas y demás. Y va a haber 2 o 3, va a haber 3 preguntas, perdón, con poesía, cuentos, novelas y demás. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en nuestro examen. Ahora, vamos a ver un poco y ya empezamos entonces a trabajar algunas preguntas en cada caso. ¿Listo? Entonces, primero y la competencia básica, la inicial, miren lo que decía el video. Debemos desarrollar esta primera competencia porque esta última competencia no se puede desarrollar sin las 2 anteriores. Entonces, la primera competencia, pues nos evalúa esa capacidad de entender lo que me dice el texto. ¿Qué es ese contenido local? ¿Sí? Identificar exactamente lo que me dice el texto. Si la pregunta le está diciendo tal cosa, tal palabra, tal conector, ¿qué quiere decir? Pues le están preguntando exactamente lo que dice el texto. ¿Qué le está diciendo el texto? Entonces, ¿qué es esto de contenido local o qué se busca o qué se pregunta en este tipo en esta competencia? En esta competencia se quiere identificar si usted como evaluado comprende el significado de palabras, de expresiones y de frases que le van a aparecer en el texto. La evaluación de la competencia pues no le va a indagar por conocimientos propios respecto a las relaciones gramáticas o semánticas, ¿sí? Le va a indagar por preguntas muy específicas respecto a qué, a dónde, a cuándo, a quién, a de qué manera y a con quién, ¿sí? Y digamos que esto puede ser un ejercicio muy reflexivo que uno puede hacer con la lectura, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero o tienen personas pequeñas que están comenzando en su proceso de comprensión lectora y siempre las preguntas son, bueno, ¿y qué personaje se lee un cuento? Bueno, ¿y qué personaje hizo tal cosa? ¿Y por qué? ¿En qué lugar se encontraban? ¿Cómo era ese lugar? ¿Sí? Entonces, uno siempre en esa lectura comprensiva debe estar siempre pensando en lo que le dice exactamente el texto, ¿sí? Y esto no es un ejercicio que otro me deba estar preguntando. La lectura comprensiva se desarrolla cada día con el ejercicio. Entonces, de aquí en adelante, uno de los tips en adelante es lo que lea, lo que usted esté leyendo, ¿sí? Si está leyendo un aviso publicitario, si está leyendo un documento que le envió algún profesor de alguna asignatura, si está leyendo un material de trabajo, una propuesta, lo que lea, una noticia, lo que lea usted mismo. Habilidad mental, ¿sí? Habilidad mental. Usted mismo está preguntando quién, cómo, dónde, de qué manera, con quién, qué me está diciendo el texto. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta expresión? ¿Sí? No necesitamos a esta altura a otra persona afuera que nos empiece a decir, ay, bueno, entonces ahora cuénteme quién hizo tal cosa. No, usted. Esas habilidades ya a esta altura las desarrollamos ya de manera autónoma, ¿sí? No necesitamos todo el tiempo una persona que esté detrás como diciéndonos, bueno, ¿y quién fue? No, uno solito va ejercitando esta habilidad. Pues obviamente, además del trabajo que nos envían en nuestro proceso de formación, que le están enviando sus docentes, obviamente, por supuesto. Bien, vamos a ver un ejemplo.
Entonces aquí rompo un poco ese esquema de textos continuos y les invito entonces a pues que demos revisión a esta información, ¿sí? El texto se denomina Insectos a la carta. Entonces, antes de que empecemos con el texto, el detalle y demás, miren ustedes que pues el texto que ubican efectivamente es un texto para un profesional. Es que aquí estamos evaluando los profesionales, ¿sí? Pueden haber textos muy sencillos, pero también pueden haber textos muy densos como este, ¿sí? ¿Qué trae este? Pues trae una información que relaciona unas partes del texto con otras, trae información cuantitativa, trae información cualitativa, trae iconos, ¿sí? Y de todo esto debemos tener la capacidad de obtener información, ¿sí? Y además, pues va a tener algunos elementos relacionados con el tiempo, ¿sí? En lectura crítica debemos acostumbrarnos a que no va a ser, no van a ser textos cortos. De hecho, pues por el ejercicio traje pues algunos como muy resumidos, pero son textos extensos, ¿sí? Y una razón, digamos, por la cual se ubica la prueba de lectura crítica en la primera parte de la prueba es esto, que los textos son tan extensos que se requiere también que las personas pues estén como más iniciales en esa evaluación para que desarrolle el texto. Pero independiente de esto, aquí la invitación es ejercitémonos, ¿sí? Miremos los textos, detallemos los textos y nosotros mismos pues irnos acostumbrando a estos temas. Entonces, respecto a esta caricatura, vamos a trabajar la pregunta 1. De acuerdo con el texto, el icono, la manito con la plántula, da a entender que la producción y el consumo de insectos. Entonces ya ustedes tienen la pregunta y yo les estoy proyectando el texto. Bueno, listo. Vamos a ver cómo fueron las respuestas de ustedes. Yo espero que les guste mucho el texto. O sea, además de esto, pues gocémonos la lectura. Es un texto muy bonito respecto a la producción proteica y producción de alimentos que, pues, nos da mucha información. Bien. Bueno, aquí quiero hacer un llamado porque somos casi 50 personas en la reunión, ¿sí? Y tengo respuesta de 8 personas. Entonces, les invito, por favor, vamos, miremos el texto, revisémoslo, estamos aquí para eso. Porque es importante que usted participe, ¿sí? Porque usted dirá, no, yo aprendo de lo que los demás digan, pero es que el hecho de que usted mire las opciones, mire la pregunta, mire el texto y seleccione una respuesta, pues le va a decir, o hice bien el ejercicio o cometí un error. Y si usted cometió el error, vamos a mirar ahorita las opciones de respuesta y vamos a identificar por qué las preguntas, por qué algunas eran las respuestas incorrectas, ¿sí? Y usted, esto le va a permitir identificar sus errores. Y si usted identifica errores ahorita, pues es maravilloso, porque esto implica que usted el día de la prueba va a tener menos posibilidades de cometer esos errores. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, más allá, pues igual nosotros disponemos el ejercicio, pero la idea es, mire, participe, responda a la pregunta, ¿sí? ¿Qué entendió? ¿Qué no entendió? Responda a la pregunta. Entonces vamos con 9 personas que no respondieron. Entonces, bien. Clave, ¿cuál es el espacio acá o el lugar en el texto donde encontramos la información local? ¿Se acuerdan la definición? La información local en donde encuentro la información que me va a permitir responder esta pregunta. Pues claramente en esta infografía pues nos va a hacer más fácil identificarlo porque aquí encontramos el icono, ¿sí? Este icono lo que me está relacionando es que los insectos utilizan solo 2 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de carne de insectos. Sí, hay una relación acá. Miren la flecha, hay una flecha hacia arriba, está el icono y hacia abajo. Y luego nos dice que los insectos no necesitan ser refrigerados, pues mientras están vivos generan sustancias antibióticas. Esto hace que no se descompongan si se conserva en seco y que no pierdan su valor nutritivo. ¿Listo? Entonces, esa es la información que me está dando el texto que relaciona directamente el icono. Ahora, este icono
¿cuál es la pregunta que me están haciendo? La pregunta dice es, de acuerdo con el texto, ese icono da a entender que la producción y el consumo de insectos, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa producción y con el consumo de insectos? Entonces, que forman parte de un programa de seguridad alimentaria que proveerá alimentos que se demandan a nivel mundial. No, eso no me lo están diciendo acá, ¿sí? Aquí me están dando algunas características, ¿sí? Cantidad de producción de carne y algunas características de por qué no necesitan ser refrigerados. Pero este icono directamente no me está relacionando algo que tenga que ver con programas de seguridad alimentaria. ¿Sí? De seguridad alimentaria para proveer alimentos al mundo, no, el icono no me está relacionando directamente esa información. Miren ustedes acá. Bien. La otra opción, entonces, ojo, la respuesta A no es correcta precisamente por eso que estamos diciendo, ¿sí? Porque el icono no me está relacionando nada respecto a programas de seguridad alimentaria, no lo mencionan en esa parte del texto. Y pues tampoco algo que de programas de seguridad alimentaria que van a proveer alimentos por la demanda a nivel mundial. No me lo relaciono. La segunda opción dice, forman parte de un proceso de reciclaje exitoso, recolección, remanufacturación y circulación del producto para la venta, ¿sí? Pues este icono tampoco me está diciendo esa parte, ¿sí? No me está hablando de estas características de reciclaje, recolección, remanufacturación o circulación del producto cárnico para la venta. No, ahí no me están diciendo nada de eso, ¿sí? Me están hablando de cantidad de producción y me está hablando de algunas características del por qué no necesitan ser refrigerados. La opción 3 dice que emplean tecnologías limpias y respetuosas con el medio ambiente que generan menos contaminación durante el proceso de fabricación. Esto tampoco me lo está nombrando el texto, no me está hablando de tecnologías limpias y respetuosas, ¿sí? Con el ambiente. Miren ustedes, aquí me hablan de cantidad de producción y aquí me hablan que generan sustancias antibióticas, por lo que no se descomponen si se conservan en seco, ¿sí? Entonces, tampoco me están hablando de eso. Dan lugar a un uso más eficiente de los recursos naturales y a una reducción de emisión de contaminantes ambientales. Esto sí me lo está diciendo, ¿sí? ¿Por qué esta parte? Uso más eficiente de recursos, ¿sí? ¿Dónde lo veo? Pues es que miren ustedes, es más eficiente porque los insectos consumen 2 kilogramos de alimento y producen 1 kilogramo de carne, ¿sí? Y arriba me estaban hablando de la producción de la vaca y en este caso la vaca come o consume 8 kilogramos de alimento y produce 1 kilogramo de carne, ¿sí? Entonces, aquí me están diciendo que los insectos efectivamente son más eficientes en el uso de los recursos naturales, en el uso de su alimento para producir carne. Y a una reducción de emisión de contaminantes ambientales, lo está mencionando porque miren aquí que dice, esto hace que no se descompone si se conserva en seco y no pierde un valor nutritivo, ¿sí? Al no descomponerse, ¿sí? La descomposición, pues lo que está generando son unas emisiones al ambiente, ¿sí? Entonces, por esta razón, aquí vemos entonces que este icono me está representando esto, que da lugar a un uso más eficiente de los recursos naturales y a una reducción de la emisión de contaminantes ambientales. Entonces, tengamos en cuenta, espero que a las personas que hayan seleccionado opciones incorrectas les hayan identificado cuáles son esos elementos, pues, por los cuales deben estar más atentos para las siguientes preguntas. ¿Listo? Bien. Me piden acá, bienvenidos estudiantes de Administración de Empresa de la Rectoría del Tolima y Magdalena Medio.
Bienvenidos y bienvenidas todas. Qué rico que se conecten, que aprovechen este espacio. Pensamos el espacio para ustedes, queremos que lo aprovechen. Y los invito entonces, ya estamos en la parte de revisar preguntas, hacer el ejercicio con preguntas que han sido liberadas de exámenes anteriores. Entonces, lo que les quiero pedir a estas personas que se están uniendo y a las que ya estaban en la sesión y aún no están participando, es a que ingresemos por favor a Mentimeter y el código es 33 26 27 12. Lo voy a dejar un momentico acá. Reiterarles, no es lo mismo estar escuchando únicamente a que yo hable, a que ustedes estén también participando, ¿sí? Es importante esa participación porque la participación también le va dando a usted elementos de, yo ¿por qué no seleccioné esta respuesta? Yo lo vi y tuve duda y finalmente respondí y seleccioné la que no era o seleccioné la que era, ¿sí? Entonces, la idea es que participemos todas y todas, ¿sí? Ahí ya somos más de 60 personas en este momento y la invitación es a que participemos, ¿sí? Aquí quisiera que tuviéramos más participación en eso. Entonces, repito el código, 33 26 27 12. Igual en el chat lo tenemos. ¿Listo? Bien. Entonces, como sé que se unieron más personas, voy a pasar a la siguiente pregunta. Estas preguntas nos están indagando por la capacidad que tenemos nosotros de encontrar información que se dice exactamente en el texto. ¿Listo? Entonces, este era el primero. La segunda, bueno, esta era la pregunta. La segunda pregunta, bueno, hacen parte del ejemplo, es si se tiene en cuenta la relación uso de alimento, producción de carne, es menos eficiente. Este es el texto con el que estamos trabajando. Y lo que les voy a pedir es, recuerden que por cálculo, aunque el texto, eso es un promedio y aunque los textos son largos y requieren más tiempo, pero un promedio que tenemos para responder las preguntas es 1.6 minutos. Para cada pregunta tenemos en promedio 1.6 minutos el día del examen. Entonces les voy a pedir, exijámonos un poco más, ¿sí? Atentos al texto y a la pregunta. Vamos a dar entonces 3 minuticos para que respondamos a esta pregunta que está en el Mentimeter. 8 personas, 9 personas. Bueno, miren que para eso son los textos y para eso es la lectura crítica. Después de toda esta información que hemos tenido acá de este texto, uno dice, bueno, consumiría o consumen, de pronto ustedes consumen, yo la verdad no lo he hecho, pero miren toda esa información y esos puntos a favor de los insectos que no conocíamos. Además, no le están contando así como de manera general en un texto continuo, sino mire todas las razones que le están dando para decir qué excelente resulta en cuanto a propiedades cárnicas y proteicas, de proteínas, el consumo de insectos, ¿sí? Interesante. Bien, vamos aquí a las respuestas. Muchas gracias a las 10 personas que conectadísimas nos están respondiendo. Dado que nos responden, entonces, vamos a revisar cada una de las respuestas. Si se tiene en cuenta la relación uso de alimento, producción de carne, es menos eficiente. Entonces, una sugerencia es que ubiquemos en qué parte del texto exactamente está eso que me están preguntando. Esto nos puede agilizar rápidamente responder la pregunta, ¿sí? ¿Dónde se encuentra esa información? Aquí, justamente, ¿sí? En donde nos dicen que una vaca requiere 8 kilogramos de alimento y produce 1 kilogramo de carne, ¿sí? Mientras que un insecto utiliza 2 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de carne. Eso es lo que nos dice. Relación 8:1 para las vacas y 2:1 para los insectos. Entonces la pregunta, y aquí importante, voy a hacer aquí otra recomendación. Muchas veces somos muy despistados en la pregunta, ¿sí? No es que no tengamos lectura crítica, es que somos despistados en lo que nos están preguntando, ¿sí? Aquí lo que nos están preguntando es
teniendo en cuenta esa relación, uso de alimento y producción de carne, ¿qué es menos eficiente? ¿Sí? ¿Es menos eficiente qué? Los mamíferos, ya que requieren 8 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de carne, una persona seleccionó esta respuesta. Y aunque es cierto que en el texto se dice que hay una relación de 8:1, miren que es en la vaca, ¿sí? En el texto no dice los mamíferos. ¿Que la vaca es un mamífero? Efectivamente, ¿sí? Pero si decimos los mamíferos, pues aquí nos caben muchos más animales como el perro, como el gato y demás, ¿sí? Y aquí nos están hablando no de los mamíferos, sino de una vaca, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Aunque sí nos da la relación, pero nos habla de los mamíferos y en el texto no nos hablan de los mamíferos. Ojo, esta respuesta es una respuesta incorrecta, es lo que estoy explicando justamente. ¿Por qué? Repito, porque en el texto no me hablan de los mamíferos, aquí me hablan de una vaca. Bien, espero les haya quedado clara esta parte. Bien, menos eficiente. ¿Cuál? Esta relación es menos eficiente en los insectos, pues producen en kilogramos la mitad de alimento que consumen. Entonces, efectivamente, ¿sí? Los insectos, es algo que se menciona aquí en el texto, que los insectos consumen 2 kilogramos de alimento y producen 1 kilogramo de carne. Efectivamente, producen la mitad de lo que se consume, pero miren que aquí la pregunta es si se tiene en cuenta la relación del uso de alimento, uso de alimento y producción de carne es menos eficiente. ¿En quién es menos eficiente? Pues es menos eficiente en la vaca, que consume 8 kilogramos y produce 1 kilogramo de carne, ¿sí? Por eso, la respuesta correcta es esta, como la mayoría de ustedes lo seleccionó, el ganado vacuno, ya que requiere 8 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de carne. Miren ustedes que en la respuesta no nos dice pues exactamente la vaca por tal y tal cosa, ¿sí? Pues no nos pegan exactamente este textico como una opción de respuesta, ¿sí? Pues, bueno, requiere también un proceso de comprensión. Pero sí nos hablan del ganado vacuno y el ganado vacuno hace referencia a las vacas. ¿No? Entonces, por esa razón, esta es la opción correcta. ¿Sí? Es menos eficiente esa relación en las vacas o el ganado vacuno. Y finalmente, esta opción para quienes seleccionaron los grillos, ya que requieren 2 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de carne, ojo, dos razones por las cuales esta respuesta no es correcta. Primero, porque hablamos de menos eficiente. ¿Cuál relación es menos eficiente? ¿Sí? Y resulta que, efectivamente, pues los grillos como uno de los insectos, pues es muy eficiente su producción. Y la otra razón por la cual esta respuesta no es la correcta es porque miren que aquí nos hablan de los grillos. Y aquí en el texto no me dicen los grillos, me dicen los insectos. Para quienes estudiamos biología, pues los grillos, y para muchos sabemos, por supuesto, que los grillos son son parte de los insectos, ¿sí? Son una especie de insectos. Pero, pues, los insectos hay más. Están las moscas, los escarabajos, bueno, de hecho es el grupo más amplio. Y ojo, porque miren el despiste. ¿Por qué pudimos haber seleccionado esos grillos? Porque aquí vimos una fotico de un grillo. ¿Sí? Entonces, claro, es lo que me diga exactamente la lectura. ¿Quién me pregunta? ¿Qué me dice la lectura? ¿Sí? No hay que ir más allá. ¿Listo? Bien. Entonces, espero que a estas personas que seleccionaron opciones incorrectas les quede claro por qué sus respuestas no fueron correctas. Muchas gracias a las 22 personas que están respondiendo. Espero que el revisar una por una las opciones y decirles por qué esta no es correcta, por qué esta no es correcta, les sirva mucho para irse entrenando. ¿Listo? Bien. Vamos con la siguiente. Está ya. Listo.
La siguiente, vamos a hablar un poco de la competencia que evalúa o que tiene mayor número de preguntas. Entonces, una cosa es que nosotros identifiquemos información que exactamente se dice en el texto, pero otra cosa es que nosotros identifiquemos cómo se articulan todas las partes del texto, ¿sí? El sentido global que le damos al texto. ¿Qué es eso de sentido global? Ah, que yo logre entender esta parte del texto, ¿sí? Y la relacione con esta parte del texto, con esta parte del texto, con esta parte del texto y en general yo de un sentido, ¿sí? El sentido es la información de la relevancia de los insectos como posibles alimentos para consumir para la especie, para la especie humana, porque tienen una gran cantidad proteica, son muy eficientes en su producción de alimento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero esto lo logro cuando yo leo todo el texto y le doy un sentido global. Veo cómo se articula la primera parte con la última parte, veo si hay contradicciones, veo si se relaciona, si se complementa, si se profundiza información. ¿Listo? Un ejemplo de esta pregunta, entonces lo vamos a encontrar acá. Ah, bueno, vamos a definir un poco de qué se trata eso de tener el sentido global. Aquí tenemos la capacidad de comprender cómo se relacionan formal y semánticamente los elementos que componen un texto. Es decir, cómo se relacionan los párrafos, ¿sí? Al interior de los párrafos, cómo se relacionan las oraciones, cómo se relacionan las secciones, la primera parte de la infografía, cómo se relacionan primer capítulo con el segundo capítulo, con la conclusión y demás. Aquí hay preguntas que corresponden a competencia que involucran varias partes del texto, ¿sí? No es una partecita así como lo vimos en las preguntas anteriores, sino varias partes del texto. Entonces, vamos a ver con el mismo texto, la misma infografía, la pregunta 2, ¿sí? Entonces, ya mismo, así. La pregunta 2 ya la tienen proyectada, ya de hecho hay dos personas que han respondido. Vamos a dar 2 minuticos para que por favor respondamos. Suponga que van a publicarse 4 informes que tienen los títulos de las opciones de respuesta, dentro del cual podría incluirse mejor el texto anterior de manera que el título resulte pertinente. Listo, vamos a ir avanzando por tiempo. Recuerden, aquí estamos ejercitándonos y ya preparándonos para que el día del examen estemos así súper ágiles en el tema. Entonces, la pregunta nos decía, o nos dice, perdón, suponga que van a publicarse 4 informes, ¿sí? 4 informes y esos informes tienen estos nombres, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Ese es el título de cada informe. ¿Dentro de cuál informe o dentro de cuál podría incluirse este texto? ¿Dentro de cuál informe se podría incluir este texto? ¿Listo? Miren que uno puede asociar mucho esa pregunta con cuál sería el mejor título para el texto, ¿cierto? Pero miren ustedes que nos están planteando de otra manera la pregunta, ¿sí? De otra manera. Entonces, lo que debemos tener claro acá es esta infografía, ¿sí? Esta infografía, ¿en cuál de estos 4 títulos o 4 informes, pues sería más pertinente su uso? Y miren qué interesantes las respuestas de las personas que están respondiendo en este momento. Y es que están un poco dispersas, ¿sí? Entonces, bien, vamos a ver una por una. Primero, de la sobreexplotación a la gestión inteligente de los recursos naturales. Bien, si bien hay 4 informes que pueden incluir este texto, miremos entonces porque aquí hay un elemento y es que habla de los recursos naturales. Y hablar de los recursos naturales ya es algo más amplio, ¿sí? En el texto nos hablan de vacas y sobre todo de insectos y de las características que tiene su producción para el consumo, ¿sí? Pero miren que acá no nos están hablando de recursos naturales, ¿sí? No nos hablan nada, por ejemplo, de las plantas, de hongos y demás, ¿sí? Únicamente nos hablan de una partecita. Entonces, por esa razón, y lo otro es, miren, sobreexplotación, ¿sí? De ninguna manera
pues el texto que trabaja acá nos hace pensar que haya una sobreexplotación de insectos, por ejemplo, de la producción de carne. ¿Listo? Entonces, bueno, esta pues no sería el mejor artículo en el cual ubicaríamos este texto. Siguiente, sociedad y obesidad, hambruna y malnutrición, una paradoja global, pues ninguno de ustedes seleccionó esta opción, efectivamente. Saciedad, perdón, y obesidad, efectivamente, pues estos no son elementos que son tratados en el texto directamente. Bueno, miren ustedes, hay muy similares respuestas. Entonces hay una que dice salud y cultura, biología y antropología del desarrollo de hábitos alimentarios. ¿Listo? Aquí entonces, bueno, toda la parte de antropología, biología y antropología. Llaman la atención aquí dos cosas y lo primero es que en el texto, digamos, no hace ese llamado de la parte de antropología, de todo ese trabajo de estudio del hombre y de su comportamiento para el consumo de estos alimentos. Y por otro, desarrollo de hábitos alimentarios. Cuando nos hablan de hábitos, pues hablan de ejercicios que podemos estar realizando de manera continua, constante, y esto tampoco es algo que se mencione en el texto, ¿sí? En el texto, reitero, nos están dando algunas características de ese consumo y lo que uno sigue a lo largo del texto es que cada vez que uno lee una partecita, uno dice, qué interesante, ¿sí? Consumir hongos, consumir insectos, ¿no? Es que por todo lado, por donde se le mire, pues los insectos son una buena fuente de proteínas, una buena fuente de alimentos, ¿sí? Pero no nos hablan de hábitos como tal. Sin embargo, entiendo muy bien que pues la mayor parte de las personas que están participando seleccionaron esta opción. La opción D nos dice nutrición y seguridad alimentaria. Miren ustedes que a lo largo del documento lo que sí se están dando es información sobre nutrición, ¿sí? Aquí, cantidad de proteínas, ¿sí? Aquí, otra fuente de mineral. Aquí no se descomponen, tienen un alto valor nutritivo, ¿sí? Bueno, entonces nos dan información respecto a la nutrición, a lo nutritivo, ¿sí? Entonces, esta opción también nos dice y seguridad alimentaria, ¿sí? ¿Por qué seguridad alimentaria? De hecho, lo mencionan en parte del texto y es porque hace referencia a una posibilidad, ¿sí? Que se puede tener de consumos de insectos a lo largo de las propuestas de alimentos, teniendo en cuenta que hay muchas especies de insectos, teniendo en cuenta que no consumimos todas las especies de insectos, teniendo en cuenta que hay una buena producción cárnica por parte de los insectos. Entonces, en ese sentido, ojo, porque la respuesta correcta en este caso es nutrición y seguridad alimentaria, una estrategia de cambio. ¿Por qué se incluye también la noción de cambio? Miren que nos presentan información respecto a la producción de carne de vacas, ¿sí? Que nos lleva entonces a la noción de cambio, ¿sí? Y pues, ¿por qué no? Digamos, la mayor parte, bueno, gran parte de las personas que respondieron hablan de salud y cultura, ¿sí? En el texto explícitamente no nos hacen referencia a elementos que permitan tener como ese efecto directo con la salud y tampoco con la parte de antropología del desarrollo de hábitos alimentarios, porque es eso, del desarrollo de hábitos alimentarios. Entonces, por esa razón, aunque digamos es muy cercana esta opción de respuesta, pero el texto nos hablaba, a lo largo del texto nos habló de nutrición y nos habló de posibilidades de alimentos para los seres humanos y eso hace referencia con seguridad alimentaria. ¿Listo? Entonces, es clave también tener en cuenta estos elementos, pues porque, digamos, está la parte cultural,
¿sí? Pero miren ustedes que en ningún momento nos relacionaron, por ejemplo, qué personas y qué tanto, o en qué culturas o en qué costumbres se consume o carne de vaca o carne de insectos. Entonces, bien, espero que pues haya quedado claro para estas personas y para estas personas por qué esa selección que ustedes hicieron no es la correcta. Bueno, ya tenemos 28 personas que están haciendo parte de esta sesión, participando directamente. Muchas gracias. Listo. Miren ustedes que de una infografía van 3 preguntas, ¿sí? Entonces, es otro elemento, una característica de las pruebas de lectura, y es que en su mayoría presenta un texto extenso, pero presenta varias preguntas de ese texto. Bien. Vamos ahora con la siguiente, ya vamos en, comprende cómo se articulan las partes del texto, listo. Finalmente, vamos a la última competencia, que es reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. De esta, entonces, ¿qué significa esto? Es la denominada lectura crítica, ¿sí? ¿Y qué se evalúa ahí en el estudiante? La capacidad que tiene el estudiante de enfrentarse frente a un texto, de tomar postura, de identificar esa intención que tiene el autor del texto y de reflexionar sobre esa información y sobre ese contenido, ¿sí? Específicamente, ¿qué me van a preguntar? Que yo evalúe la validez de argumentos, que yo advierta supuestos, que yo identifique posibles supuestos que tiene el autor o posibles supuestos que se pueden realizar a partir de lo que dice el autor. Derivar implicaciones, reconocer estrategias de argumentos, reconocer estrategias retóricas, relacionar contenidos con variables del contexto, entre otras. ¿Sí? Se trata de la competencia de la crítica que yo puedo hacer sobre ese texto y exige un ejercicio entonces de identificar primero lo que dice el texto, o sea, la primera competencia, qué me dice exactamente el texto, y segundo, comprender todo el texto, ¿sí? Toda la relación, el sentido global del texto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esto en un ejemplo. En esta pregunta ya está mucho más sencilla porque miren el texto que tenemos. Es un texto discontinuo también. Y bueno, miren ustedes la información que tienen. Miren el texto y revisemos entonces y damos respuesta, por favor. Increíble que en un texto tan, digamos, tan sencillo, con poca información, pues, digamos, tengamos tantos elementos de análisis. El texto estaba corto, pasemos entonces a las opciones de respuestas. Bien, aquí seguimos viendo, listo. Vamos a ir hablando de las opciones 1 y 3 que no han sido seleccionadas, ¿listo? Entonces voy a comenzar por ellos. Entonces, en la propaganda la expresión escoge la madre de tus hijos, busca dar a entender qué, ¿sí? Escoge la madre de tus hijos. Eso es lo que me están preguntando. ¿Qué busca dar a entender? ¿Que un contrato conlleva responsabilidades mutuas? Pues no, ¿sí? Esto no me lo está diciendo. De hecho, no me está ni siquiera hablando de responsabilidades. En la propaganda, pues no hay ningún elemento que me lleve a pensar en responsabilidades. Y miremos la opción C, que tampoco es correcta. El dinero garantiza la armonía de las parejas, ¿sí? Tampoco. No hace alusión al dinero. De hecho, generalmente lo único que hacen estas propagandas de bancos es hacer alusión al dinero, ¿sí? Y aquí tampoco lo hace. Bien. Y miremos, pero bueno, pero acabo de dar las razones por las cuales esta opción, un contrato conlleva responsabilidades mutuas, no es la opción correcta, ¿sí? Porque, primero, no me hablan de un contrato, ¿sí? Y segundo, pues conlleva responsabilidades mutuas. Aquí lo que dice es, escoge la madre de tus hijos. No hay, digamos, no podría tomar yo una postura respecto a que con esta información que se presenta en la propaganda me hable de responsabilidades mutuas. Bueno, la mayor parte de ustedes seleccionó la opción 2 y la opción 8. ¿De acuerdo? Vamos a mirar una a una.
Iniciemos por, al elegir, la B, al elegir los servicios de la entidad, se aseguran las condiciones para conformar una familia, ¿sí? Miren que es muy coherente, ¿sí? Al elegir los servicios de esta entidad, yo, ¿qué debo hacer ahora? No, pues escoger la madre de los hijos, porque ya me debo preocupar por conformar esa familia, ¿sí? Ya me preocupo es por la familia y no por otras condiciones, ¿sí? Entonces, esta sería la opción correcta, la B. Al elegir los servicios de la entidad, yo me preocupo ya es por escoger la madre de mis hijos para formar la familia. Se aseguran las condiciones para conformar una familia. ¿Qué pasa con la D? Miremos la D, que gran parte de ustedes sigue seleccionando la respuesta D. Escoger un banco, ¿sí? Es tan importante como compartir tiempo con la pareja, ¿sí? Pero miren ustedes que aquí hay una clave y es compartir tiempo con la pareja, ¿sí? En el aviso no hay un elemento que efectivamente me permita a mí pensar compartir tiempo, ¿sí? Con la pareja. Nada de compartir tiempo. Aquí lo que me dice es, escoge la madre de tus hijos, ¿sí? Y ojo que pudieron poner, escoge tu pareja, ¿sí? Pero aquí lo que dice es, escoge la madre de tus hijos. Opción madre, opción hijos. Eso es lo que me está nombrando. Cuando a mí me dicen madre, hijos, yo digo familia, ¿sí? Por eso la opción es la B, ¿sí? Y lo otro es compartir tiempo con la pareja. Eso no me lo están, no hay elementos en el texto que me lleven a pensar en tiempo de la pareja. Escoge la madre de tus hijos, ¿sí? La persona con quien vas a tener tus hijos, pero no con quien vas a compartir tiempo, ¿sí? Si el aviso de pronto quisiera dar o alucir a algo de tiempo y compartir tiempo de pareja, pues diría aquí algo relacionado con tiempo, pasa más tiempo, disfruta más, preocúpate por tener mejores experiencias, ¿sí? Algo que haga alusión al tiempo, pero aquí no me hablan, no hay alusión al tiempo, ¿sí? La madre de tus hijos. Entonces, por esa razón, la respuesta B es la correcta. Al elegir los servicios de la entidad, se aseguran las condiciones para conformar una familia. La clave aquí es la parte de la familia, madre e hijos. ¿Listo? Entonces, esta competencia que se está evaluando, como nos podemos dar cuenta, no nos presenta un texto que esté exactamente en la lectura, ¿sí? Pero sí la reflexión, la crítica, toda la comprensión que yo debo hacer respecto a todo ese texto y la postura que debo tomar frente a ese texto, ¿sí? La postura es eso que me quiso decir el autor, cómo yo lo relaciono críticamente, qué le estoy viendo a ese texto. ¿Listo? Bien, espero que a las personas que seleccionaron la opción 2 y que, perdón, la opción 1 y la opción 4, pues les haya quedado claro por qué razón las opciones que seleccionaron no son las adecuadas. Y clave, porque esa relación la debemos nosotros tener juegos de palabras, madre e hijos, ¿sí? Juego de palabras, tiempo, no me aparece, no hay nada en el texto que me lleve a pensar en tiempo, ¿sí? Hay algo así, hay elementos que me llevan a pensar en familia, ¿sí? Bien, entonces, bueno, pasando entonces esta, ya hemos visto que está como muy dispersos la selección de opciones. Bien, no hemos leído mucho. No hemos leído, por tanto, la siguiente pregunta tiene un poquito más de texto continuo. Entonces, voy a dejar un momento a esta, pero antes de ello, discúlpenme un momento, voy a pasar a la siguiente pregunta. Esta es la opción, ya la tienen ahí y listo. Aquí está el texto. Esa relación de respuesta está muy dispersa. De las siguientes ideas, la que se opone a la idea central defendida por el autor es. Antes de pasar a conocer, digamos, la respuesta, quiero que miren, o miremos entre todos, miren, las respuestas están
dispersas que tenemos, ¿sí? No hay una tendencia de que todos vayamos a responder a seleccionar una misma opción de respuesta, pero ojo, hay una única opción de respuesta correcta. Entonces, eso es lo que debemos empezar a trabajar, ¿sí? Miren ese comportamiento de las respuestas tan interesante. Bien, entonces, de las siguientes ideas, la que se opone a la idea central defendida por el autor es: las corridas de toros deben prohibirse, ¿sí? Esta se opone a la idea central defendida por el autor. Las fiestas taurinas son un ritual de tortura. La crianza de animales es una acción hipócrita. La tolerancia es el medio para superar el desacuerdo. Entonces, aquí lo que quiero invitarles nuevamente es: ¿cuál es la pregunta? ¿Sí? Lo mismo nos ocurrió con la primera pregunta del ICUA, ¿sí? ¿Qué me están preguntando aquí? De estas ideas, la que se opone, la que va en contra de la idea central defendida por el autor, ¿cuál es? ¿Sí? La idea central defendida por el autor, pues el título de hecho nos lo dice muy bien. Él está presentando razones por las cuales va en contra y a favor, ¿sí? El texto, en el texto el autor nos da una razón a favor, pero también dice, pero además, pero por otro lado, pero soy hipócrita, pero y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué se opone, sí? El autor da razones en pro, a favor y en contra. Eso es lo que me está diciendo el autor a lo largo del texto, ¿sí? Entonces, ¿qué se opone? ¿Qué es opuesto a eso que dice el autor? ¿Que las corridas de toros deben prohibirse? Sí, claro que sí, porque esto es opuesto a lo que él dice, porque él de hecho lo menciona por aquí, que no estoy en contra de las corridas de toros, pero también en contra de su prohibición, ¿sí? Entonces, esto es opuesto a lo que él dice, ¿sí? Él está mostrando dos posturas y esto es opuesto porque aquí dice las corridas de toros deben prohibirse y él aquí dice que, digamos, está en contra y a favor y da razones de uno y otro, ¿sí? Miremos las otras opciones. Las fiestas taurinas son un ritual de tortura. ¿Esto está en contra, está opuesto a lo que él ha dicho? No, ¿sí? Las fiestas taurinas son un ritual de tortura. De hecho, no es opuesto porque él hasta lo menciona por acá, ¿sí? Por acá. En las corridas se tortura a muerte a un animal, ¿sí? No pongo en duda que el animal sufre horriblemente. Entonces, esto no va en contra, lo dice en el texto. Ay, perdón. Él en el texto dice que las fiestas taurinas, o pues presenta elementos sobre los cuales sustenta que las corridas de toros torturan al animal. Por lo tanto, esto lo dice en el texto, no va en contra de lo que él está planteando. La crianza de animales es una acción hipócrita, ¿sí? Eso tampoco se está oponiendo, no es opuesto a lo que dice él, ¿sí? De hecho, él menciona, es una hipocresía discurrir contra las corridas de toros por la mañana y al mediodía comerse un sanguinolento filete de res. ¿Sí? Me dirán, ese lomito no se lo obtuvo con tortura. Entonces, la crianza de animales es una acción hipócrita. Él lo menciona aquí en el texto. Por lo tanto, no es opuesto a esa idea central que él tiene en su texto. Y la tolerancia es el miedo para superar el desacuerdo, ¿sí? De hecho, lo menciona por acá, la tolerancia consiste en no prohibir lo que no nos gusta, ¿sí? Lo está mencionando. Entonces, tampoco esto es opuesto a lo que él menciona en el texto, ¿sí? ¿Qué es lo opuesto? Algo que esté en contravía, que diga otra cosa de lo que él está planteando en el texto. En ese sentido, las fiestas taurinas son un ritual de tortura, lo expresa en el texto, ¿sí? En otras palabras, pero lo expresa.
¿La crianza de animales es una acción hipócrita? Sí, lo ha expresado en el texto, ahí lo vemos, lo encontramos en el texto. ¿La tolerancia es el miedo para superar el desacuerdo? Sí, efectivamente, también en otras palabras, pero está mencionando esto respecto a la tolerancia, que sí es opuesto a lo que dice en el texto, que las corridas de toros deben prohibirse, aunque él menciona que las corridas de toros, ¿sí? Aunque él menciona que está en contra de las corridas de toros, ¿sí? Él menciona esa parte, pero a lo largo del texto siempre está diciendo, sí, aunque estoy en contra, pero a su vez me siento hipócrita por tal cosa, ¿sí? A su vez, miren que yo hago tal cosa, a su vez, no asumo. Entonces, por esa razón, la opción A es la idea que se opone a la idea central de ese texto. ¿Listo? Digamos, no es sencillo, ¿sí? Esto no es sencillo. No es sencillo, además, por un texto que es un poco más extenso, ¿sí? Pero ojo, porque es que la pregunta es ¿qué se opone? ¿Sí? ¿Cuál idea de estas se opone a la idea central? Y es muy fácil, porque si uno lee rápidamente, uno dice, ah, claro, es que aquí también dice que las corridas de toros, el primer párrafo dice, estoy en contra de las corridas de toros, ¿sí? Pero también dice, pero también en contra de su prohibición. Entonces, presenta como esa otra alternativa, presenta ese punto de vista diferente. Él se encuentra frente a una dualidad, está en contra y está a favor, tiene razones para defender los animales, pero también para consumirlos, ¿sí? Se siente hipócrita ante eso. Entonces, por esa razón, las corridas de toros deben prohibirse, pues es algo que se opone a esa idea central de ese texto. Otro texto cortico respecto a la justicia. He seleccionado varios textos, ya este es el penúltimo texto y ya el último texto vamos a tener varias preguntas de este. Entonces vamos a dar unos minuticos. Bueno, vamos a ir por cuestiones de tiempo, vamos a ir avanzando y vamos de una a la pregunta. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones, considere la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana? ¿Cuál de las siguientes opciones se puede concluir del enunciado? ¿De cuál enunciado? De este que está aquí. La búsqueda de la felicidad es la eterna búsqueda de la felicidad, de la justicia, perdón. Discúlpenme, voy a repetir. El enunciado nos dice, la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. ¿Cuál opción cuál de las siguientes opciones se puede concluir del enunciado? ¿Sí? Vamos a ver el primero. ¿Quien busca la justicia no encuentra la felicidad? No, ¿sí? Eso no lo podemos concluir, ¿sí? Porque aquí lo que nos dice es, la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Es una relación justicia-felicidad, ¿sí? En ningún momento nos dice que si busco la justicia no encuentro la felicidad, ¿sí? De hecho, en el texto todo el tiempo nos dicen que esa relación de justicia-felicidad. Bien. Entonces, por esa razón, esta opción no es la correcta. En ningún momento en el texto dice que quien busca la justicia no encuentra la felicidad. No, esta opción no es correcta. Miren, aquí dice, quien busca la justicia, la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad. No hay una contradicción, no son opuestas, ¿sí? Hay una relación proporcional, bueno, directa, perdón, no proporcional, entre justicia y felicidad. La mayor parte de ustedes dice, quien busca la justicia también busca la felicidad. Y efectivamente es lo que dice el texto. La búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Esa es la respuesta correcta. No podemos ir más allá. Porque además nos están diciendo, considere este texto. Si no nos dice ni siquiera considere todo el texto que leímos, sino me dice, considere este pedacito del texto. Y en ese pedacito del texto lo que me dicen es, que buscar la justicia también es buscar felicidad, ¿sí? Otra opción incorrecta, el que busca la justicia nunca encuentra la felicidad. Miren que acá no dicen eso, ¿sí? Aquí no dice, la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad.
¿sí? Pero en ningún momento hay una alusión a que nunca lo voy a encontrar, ¿sí? Es eterna, efectivamente. Si yo busco uno, voy con la búsqueda de la felicidad. Es eterna, pero en ningún momento me están diciendo que no la voy a encontrar, que no voy a encontrar la felicidad, que nunca la voy a encontrar, ¿sí? Opción 5 es una opción también incorrecta. El que busca la justicia siempre encuentra la felicidad. No, aquí tampoco en esta frase, tampoco hay algo o que me permite identificar que nunca voy a encontrar la felicidad o que me permita decir que siempre la voy a encontrar. Utilizan la palabra eterna, ¿sí? Pues la palabra eterna yo no puedo decir que es que me va a garantizar que la encuentre o que me va a garantizar que no la encuentre. Por lo tanto, ni es esta en la que se dice nunca, ni es la opción C, ni es la opción D en la que se dice siempre la voy a encontrar. ¿Listo? Nuevamente, habían elementos en el texto que efectivamente me permitían llevar a pensar que una de estas opciones podía ser correcta. Pero es que la pregunta, lo que me están preguntando me dice, considere este pedacito nomás, este pedacito, ¿sí? Acostumbrémonos a identificar qué me están preguntando, ¿sí? ¿Qué me preguntan? ¿Qué es lo que me están preguntando? Bien. Gracias a las 30 personas muy activas, ¿sería que les gustó el texto o que el texto filosófico es uno de los más densos? Pero miren la masiva participación de ustedes. Muchas gracias. Qué bonito, qué interesante que cada vez tengamos más participación. Pero, además de la participación, quiero dejarles esta reflexión. Apreciados todos estudiantes y docentes que nos acompañan. Miren que en comprensión lectora, de una frase, de una frasecita, y miren que no todos los estudiantes, o sea, hay también elementos también que debemos fortalecer, porque no es que todos los estudiantes se hayan ido por una sola respuesta. De hecho, hay unos estudiantes que seleccionan la opción 1, otros la opción 2, otros la 3, otros la 4, entonces para que lo tengamos en cuenta allí. Bien. Y vamos a ir cerrando. Listo. Con esta pregunta, este texto es pequeño, muy pequeño, pero de este texto vamos a tener 3 preguntas. ¿Listo? Entonces, dar un momento para que revisemos muy bien el texto. La mayoría de ustedes ha seleccionado la opción D, mutua hostilidad. Efectivamente, entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Pues nuevamente, miren ustedes, aunque la mayor parte seleccionó mutua hostilidad, pues tenemos otras opciones, ¿sí? ¿Qué están preguntando? Pues revisemos acá, volvamos un momento al texto. Cuando revisamos estos elementos, pues podemos encontrar varias opciones, ¿sí? Reitero, la situación aquí es identificar qué nos pregunta, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes palabras sería el antónimo más adecuado para la expresión mutua benevolencia, ¿sí? Por supuesto, esto implica que tengamos elementos respecto a qué significan ciertas palabras, ¿sí? Por supuesto. No obstante, si nos encontramos frente a un documento, a un texto en el que la información que nos ofrecen, pues, algunos significados de las palabras no los tenemos, hay que buscar otros elementos en el texto que me permitan comprender mejor qué me quiere decir ese texto, ¿sí? A lo largo del texto yo encontré varios elementos, ¿sí? Por ejemplo, sin embargo, cómo eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos. Nadie debe dudar de que los hombres por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Entonces, hay otros elementos, ¿sí? Aquí aparece en varios momentos en el texto la parte de dominio, ¿sí? Y luego me dice, por lo tanto, sí, como una conclusión, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia, ¿sí? Al mutuo apoyo, a la mutua empatía de los hombres, sino al miedo mutuo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué sería eso contrario a esa mutua benevolencia? Ojo que la pregunta dice,
El antónimo más adecuado, todos estos pueden ser antónimos, pero ¿cuál es el más adecuado? Mutua discrepancia, como 3 personas de ustedes lo seleccionaron, pues en el texto como tal, esta mutua, lo diferente, perdón, el antónimo más adecuado de mutua benevolencia, pues no sería esa mutua discrepancia, ¿sí? Porque es que tener discrepancias, digamos, no es un elemento que nos esté presentando en el texto. Aquí nos hablan es de relación de dominio, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la clave, que yo entienda estas características de cómo se han establecido las sociedades y esa relación con la mutua benevolencia, que sería el mejor antónimo. Entonces, por tal razón, no es la discrepancia, aquí no nos hablan en el texto, en algo que no me relacione a que tener discrepancias, que no estar de acuerdo, ¿sí? Pueda ser un antónimo de esa mutua benevolencia. Y es que miren que aquí dice, por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades y grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia, se ha debido a qué. Entonces, aquí aparece lo de dominado, ¿sí? Dominado, dominio, ¿sí? Entonces, ese sería el mayor antónimo que del texto puedo deducir para mutua benevolencia. Entonces, no sería mutua discrepancia, tampoco mutua negligencia, ¿sí? El significado de negligencia es distinto, me hace referencia ya a una aceptación de ciertas situaciones, entonces tampoco sería en el texto no hay elementos que me lleven a pensar que un antónimo de mutua benevolencia sería mutua negligencia, mutuo desagrado. Bueno, aquí algunas personas seleccionaron efectivamente esa mutua negligencia, ¿sí? Entonces, pero en el texto no hay elementos que me permitan pensar que el mejor antónimo de mutua benevolencia es mutua negligencia. Y pues bueno, nadie seleccionó esta opción que efectivamente no es mutuo desagrado, ¿no? Efectivamente, no hay en el texto elementos de desagrado. Y está la mutua hostilidad. Cuando yo domino, ¿sí? La parte de dominar es ser hostil con el otro, ejercer algo sobre ese otro, ser sí presentar un poder sobre el otro. Entonces, en ese sentido, esta mutua hostilidad sería el mejor antónimo para mutua benevolencia, ¿sí? Esa mutua, el mutuo apoyo, la mutua benevolencia. Debemos también comenzar por qué implica eso de benevolencia, ser apoyo, pensar en los dos, ¿sí? Tener relaciones en los dos para estar juntos en, ¿sí? Para poder obtener comodidades de esta vida. Entonces, el mejor antónimo para esto es esa mutua hostilidad, ¿sí? Cuando yo no pienso en usted y en mí de manera mutua, con benevolencia, pues el mejor antónimo para este caso es mutua hostilidad. ¿Listo? Por eso, bueno, vemos aquí ya que la mayor parte, ya una relación mayor en este caso, para los estudiantes y participantes que seleccionaron esta última opción. Bien, y vamos a una última pregunta, también del mismo texto. Está el texto y la pregunta dice, de acuerdo con las ideas expresadas en el texto, si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? Vamos a ver las opciones y ya para el cierre, bueno, tenemos una respuesta. Vamos a avanzar aquí por cuestiones de tiempo. Aquí es una revisión y digamos que el texto, aunque es muy corto, por la manera y la estructura con que está el texto, que requiere una comprensión global para esta pregunta, debemos comprender no solo una parte del texto, como lo vimos atrás, sino comprender todo el texto. Pues exige también, digamos, es un texto complejo, ¿sí? Por la manera en que está escrito, su estructura, sus oraciones, sus frases, perdón, y demás. Entonces dice, de acuerdo con las ideas expresadas en el texto, o aquí ya me dice con las ideas en general del texto. Si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad, ¿por qué aparecieron las sociedades grandes y duraderas? ¿No? Entonces dice A, es natural para el hombre asociarse con otros para ejercer su dominio con seguridad.
Bueno, aquí hay varios elementos. Por un lado, el tema de es natural para el hombre asociarse con otros para ejercer su dominio. Miren que en el texto no nos están hablando de esa perspectiva de naturalidad, es natural para el hombre, no. Aquí nos hablan y nos presentan que cómo la estructura de la sociedad o cómo la sociedad puede, grande y duradera, ¿sí? Pueden tener su origen más en unos elementos que en otros, pero en ningún momento nos hacen alusión a que sea natural esa asociación con otros para ejercer un dominio con seguridad, ¿sí? Ese es el otro elemento que no se plantea en el texto, lo de seguridad. Para ampliar su capacidad de dominio, al hombre le resulta más efectivo vivir en sociedad, ¿sí? De hecho, el texto nos presenta, entonces tampoco es esta opción correcta, porque en ningún momento en el texto, digamos, habla de ampliar su capacidad de dominio, ¿sí? Aquí nos hablan de se puede conseguir dominando a los demás, pero no nos está dando una idea de cómo se amplía la capacidad de dominio, ¿sí? C, es propio del hombre evitar todo tipo de dominio a través de las relaciones confiables que le brinda la vida en sociedad. Ah, miren que aquí sí nos menciona esto el texto, porque habla de, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo, ¿sí? Pero en la C dice evitar todo tipo de dominio a través de relaciones confiables que le brinda la vida en la sociedad. Aunque no nos hace alusión a esa parte del miedo mutuo, pero sí es la razón por la cual existen entonces estas sociedades grandes y duraderas. Entonces, esta sería la razón, la respuesta correcta. Y finalmente, D, el hombre busca la seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad que estar expuesto a ser dominado por otro. Pues esto tampoco me permite deducirlo el texto, porque ese búsqueda de seguridad y es más seguro vivir en comunidad que estar expuesto al dominio, pues son elementos que de hecho se plantean de otra manera. Es la relación del dominio lo que me presenta el texto, no nos hace alusión de que es seguro vivir en comunidad, es más seguro vivir, perdón, en comunidad para estar expuesto a ser dominado por otro. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que eran algunas de las preguntas que quería compartir y que trabajáramos en la noche de hoy. Muchas gracias a las personas que fueron participando. Miren ustedes el comportamiento de las respuestas. No es sencillo, efectivamente. Debemos ejercitarnos, debemos trabajar, debemos ser detallistas en qué es lo que me dice el texto y qué me están preguntando ante todo eso. Me preguntan por una parte del texto, me preguntan por una parte de la infografía, me preguntan sobre una palabra en específico, me preguntan sobre el sentido global, me preguntan sobre la interpretación que yo estoy dando. Es clave el tema de qué es lo que me están preguntando. Hay algunos tips que quiero compartir con ustedes previo a pues el cierre ya de este espacio. Esto es, digamos, una manera de conclusión porque los hemos estado compartiendo a lo largo del espacio. Lo primero es lea rápida y atentamente los textos, ¿sí? Concentre toda su atención en ese texto, en ese momento, ¿sí? Esto de concentración es algo que usted debe estar todo el tiempo trabajando usted con usted mismo, ¿sí? Como los textos son largos, como el tiempo apremia, cómo puede haber un distractor el día del examen, usted ubique y genere esa habilidad de concentrarse en el texto. Por eso pongo acá, entrénese bajo presión, ¿sí? Hay tiempo, el tiempo corre, pero siempre bajo presión es que o nos desconcentramos y perdemos allí con esa desconcentración o tomamos la habilidad que aunque estén pasando muchas cosas, yo estoy aquí en mi examen con mi texto. ¿Listo? Y pues obviamente lea rápidamente. Esta parte de concentración tiene mucho que ver, que le va a permitir leer rápidamente. A veces cuando uno se desconcentra tiene que volver a leer y retomar y volver. Entonces leyó todo el texto, que eran 4 párrafos 2 y 3 veces, y aún así la pregunta tiene que devolver. Entonces es tiempo.
practique sus competencias en lectura crítica con cada texto que lea a diario, ¿sí? Recuerden que son 3 las competencias. Uno, que me dice exactamente el texto. Otro, que puedo deducir del texto. Y otro, qué postura tomo yo del texto. Entonces, empecemos nosotros mismos a preguntarnos, a ir más allá, a profundizar, a hacer de esta una habilidad. Practique con herramientas como las personas, pues le he estado socializando en todos los webinars que he trabajado. El pre-ICFES del ICFES. Es una herramienta que ha compartido el ICFES últimamente. Entonces, aquí básicamente es que vamos a encontrar unas preguntas que propone el ICFES o que entrega el ICFES de exámenes anteriores. Seleccionamos el examen, en este caso Saber Pro. Damos nuestro documento de identidad y allí ya podemos ingresar al examen. Entonces, esta es una manera en que podemos practicar. Si aquí me están diciendo, yo quiero practicar la prueba de lectura crítica, voy a dar ahí unas opciones. Me hacen un recorrido sobre qué voy a encontrar. Y finalmente yo encuentro las preguntas, ¿sí? Yo voy encontrando aquí, voy respondiendo y el siguiente y voy a encontrar más preguntas. Y al final voy a obtener un resultado de cómo me fue a mí a partir de las respuestas que le di, en este caso a la prueba de lectura crítica. Entonces, entrenemos con ellos. Lo he dicho todo el tiempo. Antes de responder, tenga clara la pregunta que debe responder. ¿Por quién y por qué le están preguntando? ¿Sobre quién le están preguntando y qué acción le están indagando? Identifique cuál es la mejor estrategia para responder preguntas de una lectura. En varios cursos de comprensión lectora que he participado hay diferentes estrategias, pero no hay una estrategia única que nos funcione a todos, ¿sí? Depende de la capacidad que usted tenga. Entonces, es usted el que debe identificar cuál es su mejor estrategia. Hay 2 estrategias que quiero compartirles. Uno, primero leemos todo el texto y luego pasamos a las preguntas, ¿sí? Y tengo la capacidad, debo tener la capacidad de responder esas preguntas con esa primera lectura del texto. O leo el texto, conozco las preguntas y me devuelvo, ¿sí? Pero eso, digamos, el tiempo y lo eficiente que usted haga su respuesta y el tiempo que usa para dar respuesta, solo lo va a saber usted cuando lo empiece a hacer. La otra estrategia es, primero lean las preguntas relacionadas con el texto y luego ahí sí lea el texto, ¿sí? Esta es otra estrategia de lectura que a muchos les funciona, pero a otras personas no les funciona, porque esto implica entonces que no tenemos la lectura comprensiva de todo el texto. Sin embargo, le dejo ahí esas 2 estrategias para que usted vea cuál le funciona mejor. Primero conocer las preguntas y luego dirigirse al texto, o primero conocer el texto y luego revisar preguntas y se va a devolver en cada caso. Y finalmente, pues tenga en cuenta el tiempo. Usted tiene en promedio 1.6 minutos para responder cada pregunta y miren que hoy nos demoramos bastante tiempo. Sé que es un ejercicio, sé que para eso está, para mejorar, para entrenar, para conocer el espacio, para conocer la prueba. Sin embargo, miren que los tiempos aquí fueron más de 3, 4 minutos en algunos casos, mientras las personas iban seleccionando la respuesta. Pues obviamente el Mentimeter nos permite unas cosas, nos exige un tiempo, pero aquí ya tenemos una idea de, ojo, estamos ubicando tiempo acá, que debemos entrenar, digamos, o practicar más para reducir ese tiempo. Y bueno, 3 invitaciones finales. No generemos conversaciones negativas sobre la prueba que vamos a presentar. A lo largo de todo el espacio dimos opciones que nos permitían concluir o pensar que desarrollar la lectura crítica es importante para nuestra vida, independiente de si vamos a montar un negocio, independiente de si vamos a seguir un posgrado, si vamos a ocupar un cargo gerencial, un cargo administrativo, un cargo técnico. Independiente de eso, en el día a día hay elementos que nos retan y por tanto veamos en esta prueba una opción para medirnos a nosotros mismos y para identificar aspectos y aprendizajes que debemos fortalecer. Y bueno, recordarles que pues el examen no se pierde ni se gana, nos va a dar unos resultados que son el reflejo de lo que nosotros respondimos, ¿sí? Lo que nosotros evidenciamos de nuestros aprendizajes. Entonces, pues quiero darles las gracias, nos pasamos unos minuticos
Y muchas gracias por las personas que estuvieron acompañándonos, que fueron y volvieron en el espacio, y a las personas que participaron. Si nos fue un poco compleja responder a las preguntas, pues aquí ya tenemos un mensaje en dónde debemos fortalecer. Y qué bueno que empezamos a identificar desde ya. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. No sé, Claudia. Agradecemos a la doctora Juliana por esta capacitación, por este webinar, que realmente ha sido bastante interactivo, bastante interesante alrededor de las preguntas de lectura crítica. En el chat de preguntas y respuestas les he dejado una encuesta para que por favor evalúen este espacio formativo. Y no me despido sin antes invitarlos a los otros encuentros, a los otros webinares que están planteados durante estas 2 semanas dirigidos a los estudiantes. Pueden ingresar a ellos a través del micrositio donde están alojados los enlaces de conexión. Adicional a eso, pues es importante indicar que las listas de asistencia se van también a replicar a las rectorías para que tengamos un panorama de participación de los estudiantes en estos espacios. Agradecemos su tiempo, agradecemos su interés y los esperamos en otros webinares. Pueden repetir incluso este que se va a llevar a cabo en otro espacio también con otros ejemplos para que podamos seguir practicando.